Muy buenas tardes, señoras y señores. La Academia hoy llega prácticamente al ecuador de las celebraciones que se iniciaron en el mes de enero y que tiene previsto desarrollar a lo largo de todo este año. Ha habido de todo en relación con nuestra historia. Ha habido temas de ciencia relacionados siempre con la isla, de letras y de arte. No cabe duda de que una de las relaciones más íntimas que tiene dentro de la propia que tiene con la Armada es con la música militar. Ha sido aquí siempre una tradición. Ese es el espectáculo, el concierto que vamos a ofrecer esta noche. El primero de un trío donde van a intervenir también el Ejército del Aire y el Ejército de Tierra. Hemos querido que el primer concierto, que la inauguración, por razones que todos ustedes comprenderán, sea nuestra Infantería de Marina. Digo nuestra Infantería de Marina porque este cuerpo, este arma, la Infantería de Marina, está íntimamente ligada a San Fernando y aquí se le tiene un cariño especialísimo. Todos lo vemos, como se demuestra cada vez que hay un desfile y las fuerzas de la Infantería de Marina son aplaudidas en toda ocasión. La Infantería de Marina inaugura este concierto por esta razón que digo y sin duda también por su extraordinaria calidad musical. Esto hay que agradecérselo al excelentísimo señor almirante de la flota, que ha sido la primera autoridad que dio su visto bueno para que este acto se realizara. También al comandante general de la Infantería de Marina y al coronel jefe del Tercio del Sur y, como no, al director de la banda y a la propia banda. Previamente a ese concierto que vamos a disfrutar todos, vamos a contar con un discurso de don Manuel Galdús Verdaguer. Como todos sabéis, una gran figura a nivel internacional de la música. Ha venido expresamente de Valencia, que es el lugar donde reside, para, en primer lugar, ofrecernos esa conferencia que les anuncio y después dirigir una de las piezas que va a interpretar la banda. De modo que esto es lo que la Academia le ofrece esta noche, el programa concreto de esta noche. Nuestra gratitud a todas las personalidades que he mencionado y también al Ayuntamiento de San Fernando, que colabora igualmente y cede este teatro para el evento y asume todo lo que la Academia está conmemorando a lo largo del año 2016. Seguidamente solicitamos la presencia de doña Rosa María de Alba, que va a ser la persona encargada de presentar a don Manuel Galdús Verdaguer. Excelentísimas e ilustrísimas autoridades civiles y militares, queridos compañeros académicos, señoras y señores, amigos todos. Iniciaba la década de los 80 cuando el maestro Galdús ejercía en su cátedra de dirección de orquesta en el Conservatorio Superior de Música de Sevilla. Y esta que les habla iniciaba sus estudios en el mismo centro. Sin duda, sus alumnos eran privilegiados que podían disfrutar del magisterio de tan ilustre maestro, y así se comentaba por los pasillos. Lógicamente, o tristemente, en este caso, no era mi caso.
pues mis inquietudes musicales no estaban encaminadas hacia la dirección, sino hacia la interpretación. Pero sí le conocía y sabía quién era, pues en más de una ocasión le había visto dirigir la banda de infantería de Marina en San Fernando. En palabras de mi compañero Enrique Montiel, me dice que cuando este matrimonio, Manuel y su esposa Carmen, llegan a San Fernando, para él se le podía denominar como una pareja de guapos. Me dice Carmen que era inusual porque él era muy moreno y ella tenía una larga melena rubia, con lo cual pues eran un poco especiales y muy queridos además. Pero aún hay una ocasión más en que el azar me hizo coincidir con el maestro Galduz, y fue en Alicante, más concretamente en Callosa de Sarriá, con ocasión de una visita que realizó a una masterclass impartida por la mezzosoprano Elena Obrazova y la profesora Ana Luisa Chovas, en la que yo participaba como única alumna activa fuera de la comunidad. Quizás sea por eso, por lo que sentí alegría al reconocerle. Y tengo también que reconocer que incluso intenté saludarle, pero no fue muy fácil. Y ahora, bueno, bastantes meses atrás, cuando empezábamos a organizar todos estos actos conmemorativos del 250 aniversario de nuestra ciudad y hablábamos de reunir las 3 bandas militares de Andalucía, en el momento inmediato de pensar en la banda de infantería de Marina, mi mente inevitablemente evocó la figura de don Manuel Galduz. Es por ello para mí un gran honor realizar esta presentación en la que voy a narrarles un extracto de lo que es su extenso currículum. Nacido en Llíria, Valencia, realiza sus estudios musicales en el Conservatorio Superior de Música de la misma ciudad de Valencia. Amplía estudios de dirección con Volker Wangenheim e Igor Markevich. Se presenta en Europa con la Orquesta Nacional de la Ópera de Montecarlo y en España con la Orquesta Sinfónica de Radio Televisión Española, desarrollando a continuación una gran actividad como director invitado de las mejores orquestas nacionales e internacionales, la Orquesta Nacional de España, Nacional de Francia, Filarmónica de Hungría, Sinfonía de Tokio, Orquesta de Cámara de Inglaterra, Filarmónica de Dresden, Sinfónica de Nuremberg, Ópera de Wiesbaden, Mainz, Sinfónica de Burdeos, Ópera de Nancy, Filarmónica de Cluj, Simón Bolívar de Caracas, Montevideo, México, Miami, Italia, Montecarlo, etc. Es invitado por importantes festivales como el de Ravello de Italia, Berlín, Florida en Estados Unidos, Internacional de Alicante. Inaugura el Palau de la Música de Valencia, el Auditorio de Castellón, el Hada de Alicante y el Calderón de Alcoy. Y es invitado a dirigir en los conciertos inaugurales en los Palacios de Altea, Maestranza de Sevilla, Euskalduna de San Sebastián, Teatro Real de Madrid, etc. Ha colaborado con los más relevantes instrumentistas y cantantes del panorama internacional, entre los que puedo nombrar, que les pueden a ustedes sonar mucho más, son muchos: Ara Malikian, Rostropovich, Narciso Yepes, María Joao Pires, Joaquín Soriano, Alicia de la Rocha, Chúcarro, Mirella Freni, Renata Scotto, Victoria de los Ángeles, María Orán, Eva Marto, Elena Obrazova, Ana María Sánchez, Teresa Berganza, Alfredo Kraus, Gregory Kunde, Jorge de León, Vicente Ombuena, José Bros, Samuel Ramey, Simon Estes, Joan Pons, Vicente Sardinero y un largo etcétera. Su amplio repertorio abarca todos los géneros y estilos, desde el barroco hasta el siglo XXI, con obras de Vicente Martín y Soler, Boito, Berlioz, Strauss, Wagner, Bizet, Cimarosa, Mozart, Verdi, Donizetti, Puccini, Falla, así como el estreno de las óperas El Triunfo de Tirant, de Amando Blanquer, y El Mar de las Sirenas, de Wagner Soler. Ha estrenado cientos de obras de compositores de su generación. Ha grabado para sellos como Auvidis, Sony Classical, EMI, Albany Records, Radio Televisión Española, ANEC y Generalitat Valenciana. Sus CDs, con la Orquesta de Valencia, para el sello Sony Clásica, obtuvieron 5 diapasones, siendo referencia en obras de Albéniz, Óscar Esplá y Joaquín Rodrigo. Sus últimos CDs, producidos por IVM, con la Orquesta
joven de la Generalitat Valenciana, contienen títulos del sinfonismo más representativo de compositores valencianos del presente siglo. Para Radio Televisión Española y con su orquesta sinfónica graba el concierto homenaje al maestro Igor Markevich y más recientemente ha dirigido el estreno mundial escénico de la ópera Maror, del que fuera su profesor de composición Manuel Palau. Muy joven ingresó por oposición en el Cuerpo de Directores de Música de la Armada. Ha sido catedrático de dirección de orquesta en los Conservatorios Superiores de Música de Sevilla y Valencia, fundador de la Orquesta de Cámara de Sevilla, director titular e impulsor del Grupo Instrumental de Valencia y director titular de la Orquesta de Valencia. Ha dirigido diversos grupos de dirección orquestal, ha presidido concursos de interpretación y composición, tanto en España como en el extranjero. Conferenciante en diferentes foros, EAFID de Medellín, Universidad Politécnica de Valencia y diversos organismos académicos y sociedades musicales. Actualmente es director musical y pedagógico de la joven Orquesta de la Generalitat de Valencia. Académico correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, Santa Isabel de Hungría de Sevilla, San Romualdo de San Fernando y académico numerario de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia. En 2009 es nombrado insigne de la música valenciana. Su pueblo natal le concede la medalla de la ciudad en 2014. Como podemos comprobar, toda una vida dedicada a la música y que hoy nos regala con el placer de poder disfrutar de su magnífica batuta. Muchas gracias. Excelentísimo señor presidente de la Real Academia de San Romualdo de Ciencias, Letras y Artes, don José Carlos Fernández Moreno, excelentísimos e ilustrísimos señores académicos, autoridades civiles y militares, señoras, señores, muy buenas noches y bienvenidos a este acto. Es una gran satisfacción para mí estar de nuevo en el seno de esta Real Academia de San Romualdo participando en los actos conmemorativos del 250 aniversario del nacimiento de la Real Isla de León, hoy la muy leal, constitucional, invicta, heroica, americanista y parlamentarista ciudad de San Fernando, en la cual pasé una feliz década entre 1972 y 1983 con mi familia, mi esposa y mis 3 hijos que recordamos con cariño. Todo ese tiempo estuve como director de la banda de música del Tercio Sur de Infantería y de Marina, la cual, además de cumplir ampliamente con sus obligaciones castrenses, mantenía una relación cultural con la ciudad, siendo muy apreciada profesionalmente, como me consta, sigue siéndolo en la actualidad. Con la Real Academia de San Romualdo tuve el privilegio de compartir la belleza vista por los ojos de sus académicos de este rincón de Andalucía tan entrañable. Los ojos están ahí, en contemplación del mar, le dice Antonio Bocanegra a Enrique Montiel. Entre los últimos actos como académico, recuerdo en 1982 el homenaje nacional literario a nuestro director, entonces e ilustre marino, don Eduardo Gener Cuadrado. Entre los jóvenes, muchos admirados amigos, entre ellos pues, Antonio Bocanegra, Enrique Montiel, donde he tenido contacto con ello a través de sus obras, Los días de circo, que aparecen en los cuentos del Puente Zuazo, Antonio Moreno, que fue también un alcalde de esta ciudad, y el quizás más joven y tan profundo, Juan Mena, que me dedicó su Fiebre de verano, con palabras sentidas, música de los sentimientos por un gran amor a la belleza,
pentagrama en el que el ritmo y el color se hermanan en el difícil arte de la comunicación. Han pasado más de 30 años y hoy vengo a recordar y de paso a hablarles de mi profesión, de mi pasión, religión, del quehacer del director de orquesta. Pero para que no se quede solo en palabras, utilizaré también el lenguaje gestual, aceptando la amable invitación del actual capitán director de la banda del Tercio Sur de Infantería Marina, don Juan Máximo Rodríguez, cogiendo la batuta para finalizar el concierto con la interpretación de una suite sobre Carmina Burana de Carlos, pentagramas en los que el ritmo, melodía y armonía y color se hermanan. Y quiero, antes de nada, agradecer sinceramente a Carolina de Alba, que recién venida de unos actos que tenía en la maestranza en Sevilla, se ha dignado a venir aquí hace un ratito. Hemos preparado y ensayado y colaborado como soprano en la citada Carmina Burana. Le agradecemos muchísimo el esfuerzo. Bien, la figura del director de orquesta hoy es conocida y reconocida, ensalzada y a veces no comprendida del todo. Surge como tal profesión no hace muchos años, hace unos 150 años, con la consolidación de los grupos instrumentales, cuando el conductor-director dirige obras ajenas. Habían vestigios antes, naturalmente. En los años en que San Fernando se convierte en ciudad, Mozart ya en 1766 había compuesto algunas obras. En Cádiz, 10 años después, en 1776, Haydn estrenaba las últimas palabras de Jesucristo en la cruz, en la iglesia del Rosario, abajo, en la Santa Cueva. Beethoven nacería en 1770. En esa época era normal que fuera el propio compositor el que dirigiera sus obras. No había un músico que se ganara la vida realmente dirigiendo obras ajenas. Retrocediendo en el tiempo, hacia la prehistoria, los antecedentes del director podemos encontrarlo como es comúnmente aceptado en los primeros asentamientos tribales del género humano, allá por el Neolítico, cuando el Homo sapiens se expande por Eurasia. La figura ancestral más representativa del director era o debió ser la del brujo, chamán o hechicero, el cual indicaba el ritmo de la danza o el canto a interpretar, pues poesía, el conocimiento o la intuición de cuál música era la adecuada para hacer llover, sacar los malos espíritus del cuerpo, enaltecer el espíritu para la guerra contra la tribu vecina, festejar cualquier ritual de amor o muerte, ritos de fertilidad, de prácticas religiosas que en lugares recónditos del planeta aún podemos reconocer. En dicho ritual, un individuo se situaba en el centro, donde se encuentra el poder, y lo guía rítmica y melódicamente. El ritual es un tanto similar en nuestros días. El que hay en el centro sigue siendo un poco o un mucho, depende, el brujo, el mago, el chamán, que hace que aparezca el duende, la magia en la sala de conciertos. Manuel de Falla utilizaba esa expresión cuando el concierto salía muy bien, decía: hoy estuvo el duende en la sala. La dirección no está exenta de ese toque mágico. Volveremos a ello más adelante. Siguiendo un poco más con la historia antigua, en las civilizaciones antecesores a la nuestra, en el Antiguo Oriente, los asirios, persas, el brujo se convierte en sacerdote y adquiere mayor dignidad. Pero en nuestras civilizaciones occidentales, el que representa un mundo de referencia es el mundo heleno. Hay que esperar a los griegos que, asimilando las culturas de los pueblos del Antiguo Oriente, crearon un arte sincrético. El pueblo griego reconoció el poder y la belleza de la música, aunando en la trilogía poesía, música, danza, según la doctrina filosófica de Platón y Aristóteles. Y Pitágoras, el número como alma del mundo, con expresión de Tomás Marco, refiriéndose al creador de la escala pitagórica, base de todas las escalas que han ido surgiendo posteriormente con un sistema musical teóricamente desarrollado. Si nos adentramos en el hemiciclo del teatro griego, con Eurípides, Sófocles y Esquilo, el drama musical requiere ya la presencia del corifaios o corifeo, el mejor danzante, cantor, que se convierte en director de los integrantes del coro, guiando el estilo del recitado cantado, la inflexión exagerada de la voz convertida en canto.
El corifeo asume la responsabilidad musical en su conjunto, determinando, ante todo, el tempo pódico, definición al hecho de golpear el suelo de forma audible con los pies, con zapatos con una base de metal en las suelas para transmitir claramente desde la orquéstica, el lugar donde se colará después la orquesta, el pie métrico o ritmo del verso. También daba el cronoprotos con las manos, nuestro concepto de la anaclusas, el arsis y el tesis. Los griegos crean la primera teoría musical que será la base futura de nuestro sistema actual. Los romanos asimilan, vulgarizan y divulgan los cantos y melodías aprendidas en los pueblos que conquistaron y dominaron, pero realmente no fueron más allá en el concepto de la dirección. Es en los inciertos siglos oscuros de la Edad Media, cuando la música está custodiada en los monasterios, desde los primeros cantos de la cristiandad, acentos y concentus, salmodia, antífona, responsorio, himno y misa, y a partir de la recopilación de ese antifonario creado por San Gregorio, desde entonces se llamará al canto gregoriano. Cuando surge, San Gregorio supo aprovechar muy bien el etos platónico, melódico, el poder de la música sobre el ser humano. Surge la figura del manuductori, el cual adquiere ya una técnica de la dirección casi virtuosística basada en la quironimia, éctica, ondulada, contractada, yuxtapuesta, etcétera, aplicada al ritmo libre del latín. Este sistema de dirección ha sido perpetuado hasta nuestros días por los monjes de monasterios como los de Sant Gal, Solesmes o Montserrat. Con el advenimiento de la polifonía en el Ars Nova y la cada vez mayor complejidad contrapuntista, se hace más necesaria la figura del director, al que aún le será de gran utilidad la quironimia en la polifonía vocal. Incluso hasta el siglo XXI podemos encontrar algunos ejemplos de música que hay con una clara libertad no mensurada. El desarrollo de la dirección estará muy ligado también a la grafía musical. Ya Guido de Arezzo, en el siglo X, ya deja resuelto la altura de los sonidos al intentar poner los signos a través de líneas, tetagramas, pentagrama, que es el que llega hasta nuestros días, ¿no? Y se crea una unidad de tacto, de medida, que se llamaba el tactus, precisamente, según definición de Bartol Ramos de Pareja, y que la claridad del gesto, simplemente para marcar un texto, dependía, al igual que en nuestros días, del talento del director y no del método. Las críticas de la época nos han llegado en frase de Tomás de Santa María, que decía: «Cómo muchas veces vemos llevarse el compás en vago sin topar en baixo ni en alto». En el 17 y 18, compositor, clavecinista y concertino se repartían la tarea de preparar las obras para su interpretación. La figura del director tenía las funciones de maestro de capilla, que dirige desde el órgano en la iglesia, compositor clavecinista, que dirige desde el piano o clave en el centro de la orquesta, y el concertmeister, el concertino, que dirige desde su puesto en la orquesta. Es ya en el siglo XVIII cuando en la Francia racionalista se clarifica y esquematiza el marcado de los compases, instituyéndose el movimiento lateral, el frappé y el balancer queda entonces establecido. Todos dirigíamos así y un francés se inventó la posibilidad de poder hacer el balanceo y el tal. Desaparece la figura del maestro desde el clave, dando pase al director, que cambia el arco por batuta, implantándose la costumbre francesa de dirigir de pie. La evolución de los conjuntos instrumentales en el clasicismo y la mayor complejidad instrumental hacen necesaria la figura del director en el concierto público. El proceso de unificación de criterios en los distintos países europeos sobre el de dirigir de pie con la batuta, sustitutiva del báculo, las llaves del órgano, el rollo de papel o el arco del concertino, es asimilado lentamente. Adam Carse tiene tiene una historia de la orquestación que recoge conceptos que nos ponen un poco de manifiesto todas estas curiosidades. En 1732, por ejemplo,
se llamaba tac, a una antigua medida que se daba con el pie y actualmente con la mano, es decir, con los griegos con planchas de metal incluido, ¿no? El manoductor, el que bate el tiempo. El barón Grimm, en 1753, llama al director de la ópera de París un woodchopper, un leñador, porque tenían la costumbre de marcar el tiempo con la batuta, debía ser un madero gordo, sobre los atriles para que todo el mundo pudiera intuir el tempo preciso. En 1820, nada menos, Louis Spohr relata el esfuerzo que tuvo que realizar para convencer a los músicos de la Orquesta Filarmónica de Londres para dirigir de pie y con batuta. Hubo una revolución, no le querían dejar. Tuvo que pedir, por favor, que le dejasen y convencer a Mr. Ries, un pianista que era amigo de Beethoven, de que no tocara desde el piano, doblando en algún momento a la orquesta según su voluntad. Fue el momento decisivo de la aceptación del director como líder, con batuta. Pero los grandes nombres asociados a la dirección surgen en el 19 en el entorno de Richard Wagner. ¿Cómo no? Richard Wagner acaparó toda la atención musical de su entorno durante más de medio siglo, ¿no? En su momento fueron muy célebres los directores como Hans von Bülow, el primer gran director de la Filarmónica de Berlín, que estrenó Tristán y Isolda y los maestros cantores de Wagner. El concierto de piano de Tchaikovsky fue nada menos que alumno de Liszt. Se casó con la hija de Liszt, Cosima, y Wagner se la arrebató después. O sea, se divorció y se casó con Wagner. Otro director como Hermann Levy, que eran muy famosos en su época, Heinz Richter, Arthur Nikic, un director, un húngaro que yo no le conocía, no sabía nada de él, pero leí una pequeña biografía. Yo quise ser desde pequeñito como Arthur Nikic. Un francés, Habeneck, que estrenó el Requiem de Berlioz con amplia polémica, pero que tuvo la admiración de Wagner en su interpretación de la novena de Beethoven. Charles Lamoureux, que dirigió la primera ejecución integral de las óperas de Wagner en Francia. Edouard Collon, fundador de los famosos conciertos Collon en París. Jules Septién Paz de Loup, fundador de la orquesta que lleva su nombre. Los documentos sonoros que tenemos de esta época no nos pueden dar una idea fidedigna del concepto interpretativo, porque prácticamente nos ha llegado con malas condiciones de grabaciones. Pero hay bien grabaciones ya. Por ejemplo, en 1891, la tercera sinfonía, la Heroica de Beethoven, se grabó con los cilindros de cera de Thomas Alva Edison. Nikic, mi admirado Nikic, que no conocía, realiza con la Filarmónica de Berlín la primera grabación de la Quinta Sinfonía de Beethoven. En fin, directores de esta época fueron testigos, nada menos que de la creación de primeras interpretaciones de Berlioz, de Wagner, de Bruckner, de Brahms, de Tchaikovsky, de Mahler, de Richard Strauss. Y, en fin, sin salirnos aún del fenómeno Wagner, nos centramos en él en su faceta como director, excelente intérprete y crítico de su tiempo. En 1869 escribió un opúsculo sobre el arte de la dirección orquestal, en el que enjuicia el nivel interpretativo de los directores de su tiempo, así como sus reflexiones muy interesantes sobre la interpretación en general. A excepción de Bülow y Nikic, para Wagner, el resto de los directores alemanes son cabezas cuadradas, viejas pelucas despóticos y sin conocimientos. De las diatribas no se libra ni el propio Mendelssohn, era judío, el cual, según Wagner, era partidario del que iba presto basano. Se veía un problema difícil, se lleva más rápido y se acaba rápidamente. Lo que más criticó Wagner fue la banalidad, la falta de gusto, poniendo en primer plano la nueva concepción en la actividad como director de orquesta. Su pensamiento sobre la dirección y la interpretación tiene plena vigencia, pues se refiere a conceptos implícitos en toda obra musical: tempo, agógica, por primera vez aparece esta idea, equilibrio orquestal, dinámica, dificultad técnica, relación métrica, el canto como expresión de un sentimiento. Encontrar el verdadero tiempo en una musical es el leitmotiv en los intérpretes de cualquier época. ¿Qué tiempo llevó el director en el concierto? Era la primera pregunta que hacía Beethoven. El director que comprende mi música no necesita metrónomo, y el que no la comprende, de poca ayuda le puede servir. Únicamente la inteligencia del melos nos da el verdadero tiempo.
El metrónomo solo corrige los errores más groseros. Es decir, en ese momento ya había una crítica bastante acerba sobre los directores de la época. Wagner pone en valor la intensidad, la tensión, primera alusión a este principio dentro del parámetro dinámico. Parafraseando lo que quizás hubiera gritado Beethoven desde su tumba a un director en el inicio de la Quinta Sinfonía, diría: sostén mi calderón largamente, terriblemente. Yo no escribo calderones por juego o por tomarme tiempo en lo que va a venir después. El valor del sonido en mis adagios, hecho para llegar al agotamiento en la expresión de un sentimiento exuberante, lo introduzco cuando lo necesito en mis alegros de figuración abundante y rápida, con un espasmo arrebatador y terrible. Entonces, la vida del sonido debe ser absorbida hasta la última gota de su sangre. Entonces, separo las olas de mi océano y dejo ver sus abismos hasta el fondo. O bien, detengo la marcha de las nubes, separo los confusos celajes y hago que aparezca a todas las miradas el éter puro y azul bajo los ojos radiantes del sol. Bueno, una exaltación romántica y todo por un simple calderón que todos conocemos. Su admiración por Beethoven le llevó a reducir a piano en aquella época toda la Novena Sinfonía de Beethoven, convencido de que era la obra más importante que se había escrito jamás. Pero después de oír las versiones de los directores alemanes de su época, dejó de estudiarla, pensó que se había equivocado y rectificó incluso. Escribió: pues no es tan obra, no está tan bien. Pero después vino la Orquesta de París, dirigida por Hanebeck, y de pronto descubre toda su magnificencia. He aquí el poder del intérprete. El melus beethoveniano está captado y todo fluye. Hasta con una gran orquesta, un mal director puede echar abajo nada menos que la novena de Beethoven. Wagner en Alemania, Berlioz en Francia. Ejerció una influencia similar. Le Chef d'Orchestre, teoría de sonar, se publica como apéndice en su tratado de orquestación. Un director que le importaba mucho el instrumento para el que estaba escribiendo, la orquesta, la orquestación, en el que ejemplifica por primera vez la forma de marcar los compases, dando consejos sobre la anacrusa y sobre otros procedimientos técnicos aplicados a conceptos interpretativos. Su opinión referente a Habeneck era diferente a la de Wagner. Las diatribas entre genios está presente en cualquier época. Relata Berlioz que, dirigiendo Habeneck en París su Requiem, en el momento de la obra más necesitado de un gesto decisivo del director, a la entrada de los grupos de los metales en el Tuba Mirum, este dejó de dirigir mientras la orquesta seguía tocando y tranquilamente metió la mano en su bolsillo y sacó la tabaquera con la intención de aspirar un poco de rape. Berlioz, que estaba sentado en la primera fila, al ver lo que iba a suceder, se abalanzó sobre el podio, dio la entrada y siguió dirigiendo hasta que todo se arregló. Berlioz criticó ferozmente y tachó a Habeneck de incompetente y malintencionado. Y llegó a pensar que posiblemente fue un sabotaje de acuerdo con Luigi Cherubini, director entonces del Conservatorio de París, para hacerle fracasar. Cuando hablamos de Berlioz, pensamos en aquello de «Je suis le crescendo de Beethoven». Es la frase acuñada para representar al Berlioz compositor, pero también al director de conjuntos numerosos, llegando a tener enfrente a 1000 ejecutantes en un concierto dado en 1844. Berlioz conocía mejor que nadie en su época los instrumentos de la orquesta, influyendo en su evolución. Con el auge de los amplios conjuntos orquestales, tanto en la ópera como en la música sinfónica, aparecen los monstruos sagrados de la dirección que ya conocemos bien a través de las numerosas grabaciones discográficas, cine, televisión, DVD, etc. Ellos sentaron las bases de la moderna dirección orquestal. Nombres como Felix Weingartner, el gran conocedor de la obra de Beethoven, que edita la Breakhoff, un análisis de esas sinfonías, que es un trabajo analítico importante en su momento. Richard Strauss, un gran compositor, que se toma la vida, no sé si componiendo sí, pero como director no tan seriamente, ¿no? La anécdota aquella de que estaba dirigiendo un concierto y de momento recuerda que tenía una partida de bridge
y había olvidado, sacó su teléfono, si me queda poco, y empezó a correr y terminó la hora mucho más antes, ¿no? Este era el gran Richard Strauss. Llega Arturo Toscanini, llamado no sin razón el director de los directores de orquesta. Y en el otro ángulo, Wilhelm Furtwängler, el gran intérprete beethoveniano, continuador del espíritu de Nikis en la Filarmónica de Berlín. En Kusevitzky, Pierre Monteux, Bruno Walter, Carl Schuritz, invitado bastante asiduo a la Orquesta Nacional de España, y valedor de Rafael Fribeck. Leopoldo Stokowski, recordman absoluto de estrenos en América. A los 80 y tantos años, sí, yo puedo afirmarlo porque estuve dirigiendo su orquesta, la New Philharmonic. Terminaba de firmar un contrato con 88, 89 años con una casa discográfica comprometiéndose a grabar solamente con ella durante los 25 años siguientes. Yo me hice director en parte por ello. Hermann Scherzen era una personalidad fuera de lo común, el Sócrates de la dirección, gran pedagogo, autor del tratado más célebre que ha llegado a nuestras manos sobre dirección de orquesta, que fue maestro de mi maestro de Igor Markevich. Ernest Saint-Sermet, toda la vida con la Suisse romane. Todos ellos influyeron en el pensamiento musical e interpretativo del siglo XX. Pero los dos grandes polos de atracción fueron Furtwängler y Toscanini. Sobre estos dos grandes directores, con sus genialidades y sus carencias, el maestro Igor Markevich desarrolla una técnica o concepto de la dirección orquestal que llega a mi generación a través de los cursos que el maestro imparte en Austria, España, México, Montecarlo, Francia, Bélgica, con gran influencia en los cursos de Santiago de Compostela y Madrid, por ser el director fundador de la orquesta de la Radio Televisión. Furtwängler, con 36 años, se hace cargo de la Filarmónica de Berlín y de la Gewandhaus de Leipzig. Sustituye a Artur Nikisch. Unos años más tarde será director de la Filarmónica de Viena, sucediendo a Weingartner. Así de fulminantes son sus inicios, que le convierten muy pronto en el director más famoso de Europa. En rasgos generales, Furtwängler es considerado un director muy intuitivo. Su melodía es de una continuidad y expresividad con grados de tensión inalcanzables. Cuando dirige, concede una importancia mínima a las barras del compás. Se podría decir que no tiene una técnica clara de hacerse entender con los músicos, pero musicalmente es fantástico. Y son muy célebres sus anacrusas criticadas y admiradas, las cuales nacen del reposo para ir acumulando tensión en movimientos preparatorios antes de la verdadera señal del signo a comenzar. Si quiere crear una tensión, imaginaros, entramos con la quinta de Beethoven, yo empiezo. Y de momento se oye pa, 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 sin saber por qué. Hay un alumno que está en uno de los ensayos y se acerca a un profesor de la orquesta y le dice: sigo sin comprender aún cómo es posible que toda la orquesta pueda entrar de esta forma tan segura y tan bien. Dice: no hay problema, al principio teníamos problemas, pero hoy nos hemos puesto la orquesta totalmente de acuerdo y cuando la mano del director llega al primer bordo del FAC, atacamos. O sea, que la consigna del primer bordo. Bueno, era un gran músico. En sus conversaciones, Secretos de la Dirección Orquestal, extraemos el siguiente comentario que refleja una filosofía interpretativa de trabajo en los ensayos. Dice: la música debe sentirse un poco como el discurso, poesía, conferencia, en el que el conferenciante se empeña en declamar de modo que primeramente el sentido de lo dicho sea captado. Acentos suaves, apenas notables, apenas calculados, vacilando aquí, acentuando allá, etc. Estas mínimas alteraciones nos garantizan la comprensión del que escucha. Solo una cosa queda presupuesta, que el conferenciante comprende lo que está diciendo. Esto parece natural y comprensible por sí mismo, pero cuanto a los músicos, no siempre es así. Muchas veces estamos ensayando precisamente un pasaje que estaba bien, están tocándolo bien, pero somos conscientes de que hay un grupo del resto de la orquesta que no lo ha comprendido del todo. Y lo repetimos para que todos lo oigan, ¿verdad? El director decía: Furtwängler tiene que luchar contra un enemigo, la rutina, afirmación no gratuita. Pues cada uno de sus conciertos podían tener tempos diferentes, dinámicas, o sea, había una recreación en cada concierto.
Toscanini, el otro polo opuesto al que hemos hecho alusión, con 31 años es director de la Scala de Milán, con 41 años de la Metropolitan Opera House y con 59 años de la Filarmónica de Nueva York. Es el primer gran director italiano que se contrapone a la escuela alemana y marca otro concepto totalmente nuevo en la dirección, barriendo la arbitrariedad de los intérpretes postrománticos, los que venían del virtuosismo, los que podían interpretar como quisieran una obra. Eliminó los trucos falaces y el espeso depósito de matices interpretativos que habían venido acumulándose durante décadas. Es el primer director con una autoridad total en el gesto, capaz de mantener el mismo tiempo en los scherzos, por ejemplo, de las sinfonías beethovenianas, sin utilizar el uso de la lógica, de adelantar o parar. Sus notas, me decía mi maestro, dice, sus notas son como perlas, perlas de un collar, que aunque están muy juntas, nunca llegan a rozarse. Todo lo que rodea al mundo interpretativo de Toscanini está marcado por la objetividad, la literalidad, en contraposición con la tradición austroalemana subjetiva proveniente de Bülow, Furtwängler y su concepto wagneriano de la fluctuación del tiempo, a la que también perteneció en parte Mahler, cuya sentencia es bien conocida. Decía, lo importante no está en las notas, sino en lo que se esconde detrás de cada una de ellas. Toscanini contaba todo tipo de estilismo, es decir, algo fuera de la partitura con un no, aquí están las notas. Los músicos de la orquesta de Toscanini tocaban las notas tal y como estaban escritas. Era un literalista, pero no un purista. Lo que Furtwängler conseguía con facilidad en los tempos lentos expresivos, Toscanini lo conseguía con palabras repetidas al infinito. Cantare, sostenere, el sentido de la dinámica era admirable, así como el equilibrio orquestal. Perdón. Son célebres las rabietas del maestro en el mundo profesional, los relojes que rompió, cada vez se enfadaba, los tiraba al suelo, los enormes improperios que le dirigía a la orquesta, que no obstante a veces eran testimonio del amor y la pasión que tenía por la música y por su trabajo, como cuando dijo, les odio a todos ustedes porque no me dejan realizar mis sueños. Era lo que podríamos definir como director esponja, que absorbía las partituras de todo el repertorio sinfónico. Su mala visión le obligaba a prescindir de la partitura en el atril. Lo dirigía siempre todo de memoria. Un crítico músico neoyorquino de la época decía en un concierto de Toscanini, dice, se ejecutaba cada obra como si nuestra vida misma dependiese de su perfección. Sobre todo, la técnica era un residuo de su poder personal que existía más allá de la comprensión común. La siguiente generación de directores ha convivido con nosotros durante el siglo XX. Algunos ya han desaparecido y otros siguen entre nosotros. Entre aquellos, pues, Carl Böhm, Eugène Ormandy, Leonard Bernstein, el director a tiempo parcial, se decía él, a tiempo parcial entre compositor, pianista o pedagogo. Carlos Kleiber, el incuestionable. Argenta, el primer gran director español. Boulez, Massel, Abaldo, Claudio Abbado, magia durante el concierto. Españoles como O'Donnell Alonso, Rafael Friedrich, Luis Antonio García Navarro, Giulini, Haydn, Colin Davis, Ábalos, Blomstedt, Masur, Muti, Osaba, Jesús López Cobos, Miguel Ángel Gómez, Martínez, Enrique García Asensio, Antonio Ríos Navaz, Elividache. Es curioso. Yo conocí bien a Celibidache en sus incursiones en Madrid, cuando ensayaba con la Orquesta Nacional o con la Orquesta de Televisión. Era imposible estar en sus ensayos. Yo era amigo de un aposentador que me colaba por allí y me metía y dice, tú no hables ni digas nada. Y realmente era admirable su trabajo. No todo el mundo está de acuerdo con todo ello. Lo siento, Neto. Algunos, hay un director español que trabajó con él y que tal, que hablaba diciendo que era un loco iluminado, que hablaba a los alumnos de metafísica, de fenomenología, con un halo zen. Estafador o genio, era realmente un genio.
también, en fin, y un larguísimo etcétera, entre los que ya me encuentro, son de mi generación, y que habría que añadir la última revelación de la última generación, entre ellos el joven maestro venezolano Gustavo Dudamel, Juan Máximo, todos los que habéis venido después. Todos ellos han desarrollado un lenguaje gestual cada vez más claro para el entendimiento colectivo. 3 conceptos básicos en el director de orquesta. Fueron y son y serán la autoridad, la colaboración y el servicio. La autoridad se adquiere cuando se tiene el conocimiento total de la obra a interpretar, sea Beethoven, Bartók, Stravinsky o el último estreno del presente siglo. Nada menos que el director puede enfrentarse con obras de 300 años de compositores, miles de horas. Autoridad. La colaboración, el conocimiento profundo del instrumento a dirigir, es decir, de todos y cada uno de los instrumentos que integran el grupo orquestal. El servicio, con una técnica de la dirección, es decir, un lenguaje gestual claro y conciso que permita servir a los servidores de la música, es decir, a los músicos de la orquesta. Alguien decía, el maestro decía, que el director es el más humilde de todos los músicos, porque es el servidor de los servidores de la música. Ser capaces de crear una línea directa entre el cerebro y la punta de la batuta, algo que para mi maestro era primordial. En esto se resume un poco la técnica entresacada, Toscanini y Furtwängler, y desarrollada. Se dice que el director nace, no se hace, lo cual encierra parte de verdad. Entra entonces otro parámetro importante, el poder de transmisión, básico para la comprensión. Poder de control del orden, ante una reunión de un centenar de grandes profesionales con conceptos personales en la interpretación, que el director aúna y que debe, en última instancia, transmitir al público. Todos los compositores pensaron que su obra iba a ser vista y oída. El compositor siempre pensó así. Algo de espectáculo escénico existe. Quizás, en el acto de dirigir, la telepatía podría llegar a justificarse. No científicamente, claro. Estoy seguro que alguna vez alguien se ha preguntado ¿por qué sube un director u otro al podio y sin mediar palabra, solo con el gesto y con los mismos signos musicales en los papeles de los músicos, la interpretación de una determinada obra musical cobra un carácter diferente? Incluso la misma orquesta suena de manera distinta. Ya termino. Haciendo una recomendación. Hace poco leí un artículo en Internet en el que un grupo de neurocientíficos, a través de resonancias magnéticas y escáneres PET de emisiones topográficas, experimentaba el comportamiento de nuestro cerebro en relación con la música. De entrada diré que oír música y participar de ella es un ejercicio fantástico para el cerebro. Entre los que oían atentamente un concierto en el que hay que esforzarse por reconocer la melodía, la armonía, el timbre, el ritmo, el cerebro se convertía en una celebración de neuronas, moviéndose los mensajes con más rapidez y por más ruta. Entre los que tocan un instrumento, el cerebro se convertía en una fiesta, como un castillo de fuegos artificiales, iluminándose e involucrando a todas las áreas de nuestros 2 hemisferios, reactivando todas nuestras tarjetas de memoria. El lenguaje y aprendizaje de un instrumento musical ha supuesto un avance en la comprensión de la función mental, interactuando con la increíble y completa orquesta de nuestro cerebro. Lo que ocurre en el cerebro de un director de orquesta es como la Nuit de Fog, un orgasmo de los sentidos. La magia de la batuta lo complica todo un poco más. Bueno, así empezamos la profesión, ¿no? Ejerciendo de brujo, chamán, hechicero, sacerdote, y algo queda aún del ancestral poder. Esperemos que perdure, por lo menos en la siguiente generación de directores, antes de que los generadores electrónicos de sonido destruyan el poder de la música, la sensualización de lo espiritual y la espiritualización de lo sensual. De momento, yendo un poco más allá de la magia, puedo afirmar, según dijo algún colega,
Cuando dirijo Mozart, soy Dios. Muchas gracias. Según las investigaciones llevadas a cabo por Ricardo Fernández de la Torre, las bandas de música de Infantería de Marina tienen su origen el 13 de octubre de 1789, donde constaban 8 músicos, aunque parece ser que en tiempos de Fernando VI, en los batallones de Marina comenzaron a formarse diversos cuerpos de música. Tras la Guerra de la Independencia y hasta la organización de las nuevas músicas de los regimientos de Infantería de Marina de 1869, existían 2 charangas en los batallones de Marina que pasaron a formar una única música del regimiento, formada por un músico mayor, así se denominaba el director, y 56 músicos instrumentistas. Tras varias reformas, en 1932, la República creó el Cuerpo de Directores del Ejército, estableciendo además la categoría de subdirectores y 3 categorías para la escala de suboficiales. En la Armada, esto tuvo un reflejo tardío, ya que no fue hasta el reglamento de las bandas de música, cornetas y tambores de la Armada de 1941 cuando se equiparó a la situación del Ejército. Las bandas de música de Infantería de Marina estaban encuadradas en los tercios, nombre con el que pasó a denominarse los antiguos regimientos de Infantería de Marina desde 1940. Tras varias reorganizaciones, tanto del Cuerpo de Infantería de Marina como de las bandas de música, es quizás la Ley 17 de 1989, por la que se crean los cuerpos comunes de las Fuerzas Armadas, la que mayor trascendencia ha tenido para el personal de estas bandas de música. El ámbito de actuación de esta banda de música es la de la antigua zona marítima del Estrecho, en cuanto a actos militares, conciertos, actos benéficos sociales y culturales se les requieren, los cuales son innumerables por la importancia del enclave de la Armada y su Infantería de Marina en ella. De entre sus innumerables músicos relevantes, destacaremos directores de renombre como Camilo Pérez Molñor, Germán Álvarez de Lloret, Jerónimo Oliver, Emilio Díaz, Sebastián Zaragoza, Agustín Bertomeu, Manuel Galduz, Vicente Beltrán, así como músicos que han ocupado plaza en los mejores conservatorios y orquestas españolas. Gracias a la reciente investigación realizada por el actual capitán director, han salido a la luz o se han rescatado del olvido los nombres de algunos de los músicos mayores que estuvieron al frente de esta unidad de música desde mediados del siglo XIX, como fueron José Alonso, Luis Maestre o José García de Lara. Paralelamente a sus funciones, la Unidad de Música del Tercio del Sur ha cumplido y cumple a lo largo de su dilatada historia, con ejemplar dedicación, una función socioartístico-cultural muy relevante para la difusión, educación y desarrollo de la música en esta zona. Ha sido distinguida, entre otros, con los premios de la Identidad Isleña en 2011 y con la distinción Amigos de la Guardia Civil Gaditana en 2015. Actualmente la dirige el capitán músico don Juan Máximo Rodríguez Peinado, natural de San Fernando y que ingresa en 1998 como militar de empleo en músico en la Unidad de Música del TESUR, compaginando vida laboral con formación académica. En 2006 obtiene por concurso oposición plaza en el Cuerpo de Directores de Músicas Militares, siendo destinado a la Unidad de Música de la Fuerza Logística Operativa en La Coruña y regresando en 2009 a la Unidad de Música donde ingresara años atrás. Discípulo de composición y dirección de los directores militares don Vicente Beltrán Vidal y don José López Calvo, posee los títulos superiores en las especialidades de clarinete y composición, además de haber realizado diversos cursos de formación en enseñanza secundaria, especialización instrumental, música contemporánea y dirección. Ha dirigido diversas bandas tanto militares como civiles, así como diferentes corales. Es licenciado en Historia y Ciencias de la Música por la Universidad de La Rioja. Ha realizado el CAP por la Universidad Complutense de Madrid y el Máster Oficial en Patrimonio Musical por la Universidad de Granada e Internacional de Andalucía.
por cuyo trabajo final de investigación fue invitado por la UNED y la Diputación de Cultura de la provincia de Cuenca a una conferencia-concierto en homenaje al director y compositor conquense don José López Calvo.